Saúl tomó decisiones equivocadas y cómo Saúl tomó 3 actitudes o 3 decisiones que afectaron su vida, no solamente espiritual, pero afectaron su vida en todos los aspectos, en su vida familiar, en su vida como rey, en todas las cosas que Dios había otorgado en sus manos. Nosotros vimos que Saúl decidió hacer su voluntad y no la de Dios. ¿Lo recuerdan? Hablamos de que Saúl determinó que él iba a mejor enfocarse en lo que él quería hacer, en aquello que era su voluntad, y puso a un lado la voluntad de Dios. Esa es parte de la decadencia que estamos viviendo hoy en día, porque muchas veces estamos nosotros enfocados en hacer nuestra propia voluntad, y lo menos que hacemos es pedirle a Dios. No se preocupe por eso. Mire para acá, aquí estoy yo. ¿Me miran? ¿Sí? ¿Me están viendo? Miren para acá, no se preocupen por eso. Eso es secundario. Miren acá. Entonces Saúl hizo como muchas veces hacemos nosotros, que nos enfocamos en nuestra voluntad, en nuestro propósito, en lo que nosotros queremos, y nos olvidamos de la voluntad de Dios. Pero Jesucristo mismo, cuando le enseñó a los discípulos a orar, ¿cómo les enseñó? Les dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Hágase tu voluntad. Él estaba concentrado en que se cumpliera la voluntad de su Padre. Cuando estaba a punto de ser crucificado, él le dijo a Dios: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. La decadencia espiritual que está viniendo al mundo tiene mucho que ver con que estamos enfocados en nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos, en nuestros propios anhelos, y nos estamos olvidando de buscar la voluntad de Dios. El fracaso que experimentó Saúl tuvo que ver con la decisión que él tomó de buscar su propia voluntad y no la voluntad de Dios, de enfocarse en lo que él quería hacer. Lo segundo que cometió, y solo estoy repasando con ustedes lo que hablamos hoy en la mañana, lo segundo que cometió Saúl es que él decidió obedecer a medias a Dios, no completamente. O sea, le voy a obedecer un poquito. Sí, Señor, voy a ir y voy a pelear contra los amalecitas, y sí, Señor, voy a destruir parte de lo que está en la tierra de Amalek, pero Señor, no voy a matar al rey Amalek, ni tampoco voy a desechar las cosas buenas que hay ahí, las voy a traer conmigo. Decidió obedecer a Dios a medias. La decadencia espiritual se manifiesta en nosotros cuando estamos obedeciendo a Dios a medias, cuando seleccionamos y escogemos las cosas que son convenientes para nosotros obedecer a Dios, y las cosas que simplemente no le vamos a obedecer. En esto sí, Señor, pero en esto no. Esa es parte de la decadencia espiritual que está viniendo al mundo. Si tú ves, hoy en día estamos los creyentes abrazando las partes de la Biblia que nos gustan, y las partes que no nos gustan las estamos desechando. Es más, algunos creyentes se atreven a decir que algunas partes de la Biblia ya no son válidas en estos tiempos, porque no les agradan esas partes y prefieren concentrarse en otras partes. Muchas personas están fundando su creencia en un versículo que les gusta, pero ignorando muchos otros versículos. Esa es parte de la decadencia espiritual que está viniendo al mundo. Y como usted y yo pudimos ver en esta mañana, ¿qué fue lo que contestó Saúl cuando el profeta Samuel lo enfrentó? ¿Qué dijo él? Dijo: ay, perdón, no debí de haberlo hecho. No, él dijo: más bien me esforcé. Más bien yo me esforcé.
por presentar este sacrificio. O sea, Saúl estaba completamente aturdido. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Amós. Abre tu Biblia en el libro de Amós, en el capítulo 2 de Amós. No hay cosa más difícil para el ser humano cuando no logra ver lo que salta a la vista. El libro de Amós, capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer varios versículos, así que puedes quedarte sentado por esta ocasión, porque vamos a estar leyendo varios versículos del libro de Amós, capítulo 2. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dicen por ahí un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? Lo peor que puede pasar para nosotros los seres humanos es que estemos tan aturdidos espiritualmente que no podamos ver la condición en la cual se encuentra nuestra vida. Saúl no podía ver la condición en la cual se encontraba. Su argumento era: más bien yo me esforcé por hacer esto. No comprendía y no aceptaba que no estaba en él presentar el sacrificio, que no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. No entendió cuando vino Samuel y le dijo: mira, ¿por qué no hiciste como Dios te dijo que hicieras, destruyendo a Amalek y destruyendo todo lo que había ahí? Y él viene y dice: más bien yo vine y traje de todo lo bueno que había ahí para presentárselo a Jehová. Y le dice Samuel: Saúl, ¿no ves que la obediencia es mejor que el sacrificio? Porque Saúl estaba aturdido, no entendía que su vida estaba en una decadencia espiritual. Uno de los problemas que estamos enfrentando hoy en día en el mundo es que el mundo está aturdido, incluso la iglesia. Estamos experimentando un aturdimiento que, aunque tenemos ojos, no vemos, y aunque tenemos oídos, no oímos, y aunque Dios nos habla, pareciera ser que no entendemos, y aunque el Señor viene y busca todas las maneras posibles de hablar a nuestro corazón, nosotros insistimos en argumentar con Dios y en decirle a Dios que nuestra opinión es que estamos bien, que nuestra opinión es que estamos caminando bien. Es un aturdimiento que ha venido al mundo entero, donde Satanás se está encargando de buscar cómo convencernos que no hay necesidad de hacer cambios en nuestra vida, y nos engaña para que no veamos que estamos cayendo en una decadencia espiritual, que estamos disminuyendo en nuestra entrega, en nuestra búsqueda, en nuestro gozo para alabar y bendecir el nombre de Dios, que estamos cayendo muchas veces en rutina o en religiones que no aprovechan en lo absoluto para nada, o en tradiciones, o en seguir un patrón, o en seguir algo que creemos que es lo que hay que hacer, pero estamos perdiendo la devoción y la entrega y el esmero de examinarnos cada día, para cada día poder vivir una vida mejor para nuestro Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia en el libro de Amós, en el capítulo 2 del libro de Amós, dice la Biblia en el versículo 6: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Espera un momento, mírame acá. Dios no estaba hablando con gente inconversa, con gente impía. La Biblia dice que el juicio de Dios comenzará por su
casa. Dios hoy en día está muy interesado en enderezar su pueblo, en enderezar su casa, porque somos muchos alrededor del mundo, millones que nos llamamos ser hijos de Dios, pero no estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Y aquí Dios no estaba hablando con gente extraña o con gente que no lo conocía. Dios estaba hablando con su pueblo que estaba aturdido por todas las cosas que estaban pasando, y ni siquiera se daban cuenta que su camino se estaba torciendo. No lo entendían, no se daban cuenta que se habían desviado. Y como dijimos hoy en la mañana, es fácil comenzar, pero es difícil terminar. Todos podemos comenzar algo, pero esto no se trata de que tú comiences, esto se trata de que tú y yo terminemos, que tú y yo podamos entrar un día en la nueva Jerusalén, y que Dios nos diga: venid benditos de mi Padre, entrar en el gozo de tu Señor. Y no podremos entrar en el gozo de nuestro Dios si estamos viviendo una decadencia espiritual, si estamos viviendo una vida mediocre espiritualmente, si nos estamos olvidando de las Escrituras, si estamos poniendo en primer lugar otras cosas antes que Dios. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, el pueblo de Dios estaba perdiendo la humildad, el pueblo de Dios estaba perdiendo la entrega, a tal grado que era tanta su avaricia y su deseo de prosperar y de tener más, que estaban humillando a las personas que eran más pobres, que eran más sencillas, a las personas que no tenían los bienes necesarios. Y dice aquí la palabra del Señor que a las personas que estaban desvalidas o necesitadas, en lugar de ayudarlos, a estas personas las menospreciaban. Y eso no era el único problema que estaba viendo. También el pecado se estaba introduciendo en el pueblo de Dios, a tal grado que dice que el padre y el hijo se llegaban a la misma mujer. O sea, el padre y el hijo compartían la misma mujer. La decadencia espiritual que está viendo está abriendo las puertas para que entre el pecado en las congregaciones. Porque cuando hay decadencia, la oración cesa. Cuando hay decadencia, cesa el ayuno. Cuando hay decadencia, dejamos de cantar con unción y con poder. Pero cuando nosotros estamos buscando el rostro de Dios, y cuando no nos dejamos aturdir por esos demonios o por el enemigo, y nosotros cantamos con ese fervor, los espíritus de Satanás huyen de la casa de Dios. Los demonios de adulterio se van, los espíritus de inmundicia huyen, las malicias del diablo tienen que rendirse y no pueden llegar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar. Pero cuando hay decadencia espiritual, las puertas se abren para que el pecado entre hasta nuestra iglesia y hasta nuestro núcleo familiar. Mire la condición del pueblo de Dios. Estaban aturdidos, ni siquiera se daban cuenta. Gente que sabía y conocía las Escrituras, que conocía la palabra de Dios, pero no se daban cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. No se daban cuenta que la manera en que estaban actuando era contrario a la Biblia. No entendían que su comportamiento estaba avecinando el juicio de Dios en contra de ellos. Saúl, él decide obedecer a Dios a medias, en lo que le convenía. Decide hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Pero ¿cuál fue el fin de Saúl? Lo veremos más tarde. ¿Cuál es el fin del ser humano?
cuando el ser humano cae en la decadencia espiritual, ¿cuál es su fin? ¿Es un fin agradable? ¿Es algo placentero? ¿Es algo lo cual podemos arriesgarnos y decir, no importa si yo me descuido espiritualmente, todo va a estar bien? ¿Será algo que podamos nosotros correr el riesgo de ser engañados y vivir nuestra vida como querramos? ¿Podremos darnos el lujo de dejar o permitir que la decadencia espiritual llegue a nosotros? ¿Podremos darnos el lujo nosotros de simplemente ignorar las señales que están en nuestra vida, que nos dan a conocer que algo no anda bien, que algo no está bien en nosotros, que estamos cayendo en un descuido, que estamos perdiendo el fervor, el entusiasmo, el ánimo, que estamos dejando de ser celosos por nuestra búsqueda a Dios, que estamos dejando de defender nuestra creencia o lo que la Biblia nos enseña, que estamos cayendo en un descuido, el aturdimiento que está viniendo al mundo. ¿Y por qué está viniendo ese aturdimiento? ¿Por qué la gente está tan confundida? ¿Por qué la gente, aturdimiento en realidad quiere decir perturbación? ¿Y cuándo es que uno se perturba? Uno se perturba cuando ve un suceso o cuando ve a algo que te impacta emocionalmente. Algo que te crea en ti un impacto. La razón que el mundo está tan perturbado, tan aturdido y no logra ver o discernir su propia condición y ni siquiera se da cuenta de que está cayendo en una decadencia espiritual, es porque donde quiera que miramos, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, miramos una cosa y miramos otra y vemos diferentes estilos de vida. Vemos personas que viven como quieren y dicen servir a Dios. Vemos personas que pecan. Es más, hay personas que yo escuchaba el otro día un predicador que él dice que él vive en unión libre, pero que aún así puede predicar la palabra de Dios. Y todo eso está aturdiendo a la iglesia. Está aturdiendo y está perturbando. Y la mentira, el engaño que el enemigo quiere traer a nuestra vida es decirnos constantemente: tú estás bien. ¿Estás bien? No te preocupes. No hay nada que cambiar. Mas sin embargo, el profeta Jeremías dijo: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Imagínense que un profeta diga: escudriñemos. Él no está diciendo escudriñense. Él dijo: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestro caminar con Dios. Escudriñemos nuestra conducta. Escudriñemos nuestra espiritualidad. Escudriñemos con qué tanto fervor alabamos a Dios. Escudriñemos qué tanto anhelamos orar y buscarle. Escudriñemos qué tanto amamos estar en su casa. Escudriñemos qué tanto estamos deseando buscar el rostro de Dios. Porque la iglesia está siendo bombardeada con todo tipo de creencias, con todo tipo de estilo de vida. Está la creencia que nos dicen que para buscar a Dios no hay que venir al templo. Te puedes quedar en tu casa y ahí tú solito lo buscas. Bueno, es una manera de ver solamente lo que nos conviene. Y dicen: es que Dios está en todo lugar. Pero si Dios no quisiese que nos congregáramos, Él no hubiera hecho hincapié en su palabra, no dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No nos engañemos. No podremos crecer espiritualmente si no nos alimentamos espiritualmente, si no escuchamos la palabra de Dios. La Biblia dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en sus
santo templo. También la Biblia dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si Dios no hubiese querido que nos congregáramos, Dios no hubiese insistido en que se creara o se edificara el primer templo, para que hubiese una casa para adorar a Jehová, para que hubiese un lugar para bendecir el nombre de Dios. La decadencia espiritual está aturdiendo las mentes, porque estamos siendo bombardeados con un montón de ideas. A Dios no le importa cómo te ves, Dios solo mira tu corazón. Pero Jesús dijo: del corazón mana todo lo que hace el hombre, las ideas del hombre, el comportamiento del hombre, todo lo que el hombre sale de la intención del corazón. Entonces miramos a nuestro alrededor y vemos gente famosa que vive de una manera, pero predica la palabra de Dios, y nos aturdimos. Y aunque los respetamos y los amamos, debemos de nosotros basar nuestra fe no en cómo viven otros, sino en lo que dicen las Escrituras, en lo que está en la palabra de Dios. El pueblo del Señor en el libro de Amós estaban aturdidos. ¿Y cómo no iban a estar aturdidos? La Biblia dice que ellos pisoteaban en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, y dice que torcían el camino de los humildes, porque un creyente, la Biblia dice, el apóstol Pablo lo dijo, somos cartas abiertas al mundo. Cuando el creyente se tuerce, hay muchas personas que tienen fe y esperanza de que Dios puede hacer algo en sus vidas, porque han visto que Dios ha hecho algo en ti. Y cuando tú y yo nos torcemos, esas personas también son afectadas en su vida espiritual. La Biblia dice en el libro de Amós, en el capítulo 12, en el verso 8, dice: sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Dios? Habían abandonado la santidad, habían abandonado la entrega, estaban tan aturdidos y tan confundidos que ni de cuenta se daban que sus acciones estaban provocando grandes problemas para el pueblo de Dios. Imagínate tú que un hijo y un padre se sintieran confortables acostándose con la misma mujer, porque era tanto el aturdimiento que ni siquiera podían ellos discernir en aquellas cosas que eran vergonzosas. Porque hoy en día las cosas vergonzosas les llaman divertidas, a las cosas vergonzosas les ponen la atención y les aplauden y las miran como cosas lindas y cosas buenas. Porque a las cosas que son malas les llaman buenas, y a las cosas buenas les llaman malas. Porque al buscar a Dios y guardarse para Dios, le llaman que es algo aburrido y que es algo malo. Pero el corromperse y el vivir la vida de una manera desordenada, le llaman algo que es digno de ser aplaudido o que es algo fabuloso. A las personas que se consagran a Dios, a esas las menosprecian, pero a las personas que viven en pecado, a esas las alaban. Esta gente ni siquiera se daba cuenta hasta dónde estaban cayendo, hasta dónde estaban llegando la condición de ellos. Habían perdido el respeto hacia los necesitados, hacia los pobres, hacia aquellos que estaban en necesidad. Habían perdido la moralidad. Estaban tan aturdidos que no se daban cuenta de que sus acciones eran pecaminosas. Te pregunto yo en esta noche, ¿cuántas veces te pones tú mismo en la balanza y dices, ¿cómo estoy ante Dios? Y como dije hoy en la mañana, si tienes alguna incertidumbre, no te consultes a ti mismo, porque ese fue el error que cometió Saúl. Saúl dice que dijo, me dije a mí mismo, yo me dije a mí mismo, iré y haré esto,
El peor error que tú puedes cometer cuando sientes que tu vida espiritual está decayendo es consultarte a ti mismo, porque la mayoría de veces tú no vas a ser honesto contigo mismo. Vas a tú mismo crear alguna excusa, vas a tú mismo crear algo que te haga sentirte mejor. ¿Por qué no buscas a alguien que tú consideres que es espiritual y le dices, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Cómo crees que ando? ¿Me has visto últimamente? ¿Has notado algo? Tal vez esa persona te diga, ¿sabes qué? Me gozo porque te veo que cada día te esfuerzas por buscar a Dios. Pero también puede ser que esa persona te diga, te veo que estás decayendo un poquito. Te veo que hay cosas que no andan muy bien. La decadencia espiritual está llegando hasta el núcleo de la iglesia. La Biblia continúa diciendo aquí, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y luego les dice, ¿no es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Hoy en la mañana hablábamos, ¿no es verdad que tú y yo tuvimos un principio? ¿No es verdad que tú y yo tuvimos un encuentro con Dios? ¿No es verdad que tú y yo hemos sido transformados o mudados o cambiados en otra persona? ¿No es verdad que Dios en nosotros ha hecho milagros? Que Dios nos ha mostrado que Él no está sordo, que Él no está cojo, que Él no está manco, que Él tiene el poder de accionar en nuestra vida. Bueno, eso es lo que Dios le está diciendo a Israel. No fui yo el que los saqué a ustedes de allá de Egipto, que los llevé por 40 años en el desierto. No fui yo el que los metí en la tierra prometida, no fui yo el que los visité, no fui yo el que destruí aquellos enemigos que eran altos como cedros y los destruí delante de ustedes. No fui yo el que tomé a vuestros hijos y los convertí en profetas. No fui yo el que hice todas estas maravillas. Y luego Dios le dice, ¿no es esto así? Hijos de Israel, no es así. Seríamos mentirosos tú y yo si dijéramos que Dios no ha hecho en nuestra vida milagros. Seríamos mentirosos tú y yo si no dijéramos que Dios ha hecho cosas grandes en nosotros. Mas aún así, con todos los milagros que Dios había hecho en la nación israelita, la nación israelita comienza a decaer espiritualmente y comienza a ser aturdido por toda la presión de las naciones que están a su alrededor y comienzan a vivir como ellos consideran que es más conveniente. Los designios del corazón del hombre, dice la Biblia, siempre se inclinan hacia el mal. Si tú o yo regimos nuestra vida de acuerdo a lo que tú y yo creemos o pensamos, tú y yo vamos destinados a un precipicio. Pero si tú y yo regimos nuestra vida de acuerdo a lo que Dios dice y a lo que está establecido en su palabra, tú y yo lograremos llegar aquel día a esa ciudad santa que Dios está preparando para su pueblo, que al fin y al cabo ese es nuestro máximo objetivo, porque nosotros somos peregrinos en esta tierra y todo en esta tierra pasará. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nuestra vida no está aquí, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, en la presencia de nuestro Dios. Alabamos al Señor. La Biblia continúa diciendo, y quiero que presten mucha atención al versículo 12, dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis.
La decadencia espiritual no es algo que sucede de un día para otro. Poco a poco, la nación israelita fue cerrando la puerta a lo de Dios y abriendo la puerta a los deseos carnales que ellos tenían. Poco a poco fueron ellos dándole la espalda a lo de Dios, dándole la espalda a los profetas, diciéndole a los profetas: no nos profeticen, no los queremos escuchar. Poco a poco ellos fueron corrompiendo el camino de Dios. Los nazareos eran hombres que Dios los había apartado en una manera muy especial para su servicio, como en el caso de Sansón, y que Dios les había dicho: no tomarán vino. ¿Y por qué Dios les dijo eso? Porque Israel había agarrado costumbres paganas en su camino y en su trayectoria para llegar a la tierra prometida. Y cuando se instalaron en la tierra de Canaán, como no obedecieron a Dios y decidieron hacer su propia voluntad y quitaron de la tierra de Canaán la gente que a ellos les convenía, pero los que no les convenía, en lugar de quitarlos de la tierra de Canaán, decidieron beneficiarse de ellos y cobrarles tributos, cuando Dios les había dicho: saquen de la tierra de Canaán a todos sus habitantes y ustedes poséanla, háganla suya, dedíquenla para mí, vivan para mí. Pero ellos comenzaron a hacer lo mismo que Saúl, a mezclar parte de la voluntad de Dios con parte de la voluntad mía. O sea, vamos a obedecerte a medias, oh Dios. Entonces ciertamente poseyeron la tierra de Canaán, pero también ciertamente decidieron que no iban a sacar a todos sus habitantes de ella. En lugar de eso, más bien decidieron: les cobraremos impuestos para que ellos puedan continuar viviendo en esta tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios quería que quitaran de en medio de la tierra de Canaán a sus habitantes? Porque Dios les dijo: porque si no los quitáis, vosotros os corromperéis, vosotros y vuestros hijos, con las costumbres de ellos. Y eso fue realmente lo que pasó. Comenzó Israel a corromperse y comenzó ellos a hacer como hacían esas naciones paganas, que se embriagaban, que les encantaba embriagarse, se deleitaban con embriagarse, cuando nunca el pueblo de Dios era su costumbre embriagarse. El vino que ellos tenían era la esencia de la uva sin ser fermentada, pero comenzaron a coger ellos aquellas costumbres paganas y a embriagarse. Y el problema no era solamente que ellos se embriagaban, comenzaron a ofrecerle vino a los nazareos, a la gente que Dios había determinado que estuviesen consagradas para Él, y que vino nunca llegara a ellos, que no tomasen vino. Y dice la palabra del Señor aquí: mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Porque la corrupción, mis queridos hermanos, quiere entrar hasta los templos, pero la corrupción, mis queridos hermanos, no quiere quedarse ahí en la banca. La corrupción quiere llegar hasta el lugar santísimo. La Biblia lo dice, que cuando la desolación entre al lugar santísimo, Satanás está haciendo presión para que la decadencia espiritual llegue a la iglesia y que unos a otros nos contaminemos y nos comencemos a presionar unos a otros para vivir una vida desagradable delante de Dios. ¿Hasta dónde cayó Israel? No solamente el aturdimiento, la perturbación que había en ellos, no solamente afectaba la vida de ellos, sino que ellos comenzaron a hacer hincapié para aún corromper a los nazareos y callarle la boca a los profetas. ¿No es eso lo que está pasando hoy en día en el mundo? ¿Cuántos quieren que se les predique la verdad en el mundo en el cual vivimos? ¿Cuántos quieren que se les predique en el mundo en el cual vivimos
un mensaje de verdad. Que se les enseñe lo que dice la Biblia y que se les llame al arrepentimiento. ¿Cuántas iglesias están deseosas y estimulan a su pastor y le dicen: hermano pastor, siga predicándonos la palabra aunque nos duela? Lo que está sucediendo hoy en día es que las congregaciones, bendito sea el nombre de Dios, que no ustedes, las congregaciones están creando una presión para que los pastores prediquen mensajes acomodados, mensajes bonitos, mensajes entusiastas. Los diáconos y los gobiernos de las congregaciones le dicen a los pastores: no vaya a predicar muy duro hoy porque vamos a tener invitados. No vaya a dar una palabra muy dura, no vaya a hacer que la gente no regrese. Mas sin embargo dice en la Biblia que le dijeron a Jesús: dura es tu palabra. Y Jesús le dijo: ¿os queréis ir vosotros también? Mis queridos hermanos, el camino que lleva a la vida eterna es un camino estrecho, no es un camino ancho, y pocos son los que entrarán por él. No te sorprendas que las multitudes sigan la mentira, que las multitudes sigan el engaño. No te preocupes por eso, ni te sorprendas que las multitudes busquen ser engañadas y no busquen que los dones espirituales se muevan, y no busquen que Dios se manifieste en profecía, y no busquen que la palabra de Dios sea predicada. No te sorprenda, porque el ser humano se preocupa por esconder su pecado para que no salga a luz. Pero nosotros creemos en la unción del Espíritu de Dios, que sacará a luz todas las cosas, no para destruir al hombre, sino para salvarlo, para liberarlo y para que podamos estar un día en la presencia de Dios. El Señor le dijo: vuestros nazareos les diste de beber vino. Si hay algo que tú y yo tenemos que cuidar, es los que ministran en el altar. ¿Y cómo los vamos a cuidar? Los vamos a cuidar con oración, humillándonos al Dios de los cielos, ayunando por ellos, pidiéndole a Dios: Señor, protege a estos muchachos y a estas muchachas, a estos predicadores que están en el altar. Protégelos, guárdalos, cuídalos, porque la desolación, el pecado, la abominación quiere llegar hasta los altares. No se conforma Satanás con que los creyentes vivan una vida mediocre. Quiere que los predicadores vivamos una vida mediocre. Quiere que los que cantan, los que alaban a Dios, vivan una vida mediocre. Cuando la Biblia nos enseña que los que ministraban en el altar eran los levitas, los consagrados a Dios, los que llevaban al pueblo de Dios a buscar la presencia de Dios, los que hacían descender la unción del cielo para que las vidas fueran liberadas y recibieran el poder de Dios. La decadencia espiritual está llegando a las iglesias, está llegando a los creyentes, y lo peor de todo es que estamos tan aturdidos con la información que recibimos a través de los medios sociales y a través de las personas famosas y a través de una cosa y de otra. Estamos tan aturdidos con el pecado que hace presión para entrar en las congregaciones, con las muchas opiniones que a veces las personas nos dan de cómo debe ser nuestra vida, que estamos perdiendo noción que lo que tiene que regirte a ti y a mí es la palabra de Dios. Esta es la regla infalible. Porque sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, yo me puedo equivocar, pero la Biblia no se equivoca. Tú te puedes equivocar, pero la Biblia no se equivoca. Cualquiera de nosotros puede fallar, pero la Biblia no nos falla. Esa es la regla infalible para todos nosotros. Callaron a sus profetas y le dieron a beber vino a sus nazarenos. O sea, dijeron: no solo nos queremos corromper nosotros, corromperemos también a aquellos que Dios ha puesto para que vayan al frente. ¿Te puedes imaginar? Es
es importante que cada día velemos por agradar a nuestro Dios. No importa qué tan grande sea el templo, ni si hay una persona o dos. Lo importante es que velemos nuestra vida para agradar a Dios. No importa si algo sale bien o algo sale mal, si nos está yendo excelente o nos está yendo más o menos. Lo más importante es que no nos olvidemos que nuestro propósito primordial es agradar a Dios. Nuestro propósito primordial, la decadencia espiritual. Pues he aquí, dice, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Y lo vamos a dejar ahí. Al rato hablaremos de las grandes y terribles consecuencias que hay en la vida del ser humano cuando permitimos que la decadencia espiritual llegue a nosotros. La Biblia nos enseña que nuestro adversario, el diablo, es mentiroso desde el principio. Él nos engaña, nos induce y nos aturde, de tal manera que no nos damos cuenta cuando estamos nosotros decayendo espiritualmente. Pónganse de pie, por favor. Hermanos músicos, vengan para acá. Vengan para acá, por favor. Vamos a tener un receso ahorita con ustedes que tienen hambre, así que quiero que coman algo. Vayan al baño si quieren ir, porque ya vamos a continuar. Vamos a alabar.